Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. Estamos en una nueva clase el día de hoy y vamos a hablar acerca de judaísmo y cirugía plástica. O sea, si me veo mal, si me puedo operar para parecer Brad Pitt o para parecer acá como Zohar, verse así, tan bonito como él. Entonces, ¿por qué, digamos, porque estamos tocando este tema? Primero estamos extrayendo de Yesh Latino, queremos agradecer a la gente de Yesh Latino, un artículo muy interesante. Che, Zohar, ojo que entra en este micrófono. Este micrófono me está tocando a mí, pero esta otra cámara está grabando al aire, así que ojo lo que digas. Muy bien. Atención. ¿Por qué mencionamos esto? Porque esta es la para allá, la que estamos hablando de Hayei Sará, que tiene que ver con los shidujim. Y mucha gente dice, bueno, no encuentro pareja, no encuentro a mi alma gemela, no encuentro mi media naranja, no encuentro mi Robin, él se llama Batman y está esperando a Robin, en fin. Bueno, la cuestión es que no encuentran a su media naranja acá, y a veces hay, en una minoría de los casos, es porque la persona no se ve realmente bien. Entonces, quiere saber esto. Entonces vamos a hablar acerca del tema si está permitido, según la ley judía, operarse. O sea, vamos a ver, no vamos a aprender muchas cosas el día de hoy, vamos a aprender muchas cosas interesantes. Amén. La cirugía plástica puede ser dividida en cirugía cosmética y cirugía reconstructiva. La cosmética se realiza para el mejoramiento de la apariencia física de la persona, como rinoplastia, liposucción o aumento de busto. Bien, la reconstructiva se realiza para corregir un defecto, ya sea congénito, de nacimiento, o adquirido, por ejemplo, producto de un accidente, lo alegno, Dios no quiera. ¿Ok? Entonces, estas dos indicaciones pueden superponerse y no es necesariamente una línea definida lo que separa deformidad de apariencia normal. Y ahora vamos a ver una cosa muy interesante en esto. El judaísmo considera fuertemente lo que es la sensación subjetiva del individuo muy seriamente cuando una persona se siente no atractiva. O sea, no basta solamente como que en los estándares de bellezas una persona diga, se vea atractivo, bonito, bonita, etc. Sino, ¿qué pasa si yo no me veo a mí mismo? Yo no me siento así. ¿Está permitido que yo intervenga sobre mi cuerpo porque tengo una sensación de que no me veo bien? Entonces, esto vamos a tratar de profundizar. ¿Y cuánta importancia le da el judaísmo a la autoestima y a la vergüenza? Tomamos un poquito de historia antes de entrar en todos los detalles prácticos. Hoy vamos a sortear una cirugía. Eso no, pero vamos a mencionar esto así. Las descripciones más antiguas de cirugía plástica son de textos sánscritos de hace 2600 años y de papiros egipcios. Estos documentos describen reconstrucciones de nariz, oídos y labios usando trasplantes de tejidos e injertos de piel. O sea, imagínense que ya la gente era vanidosa desde esos tiempos. Sin embargo, el término cirugía plástica, para describir cirugía reconstructiva, no fue introducido sino hasta 1818. ¿Qué año fue, Alex? Te maté con eso. 1818. A pesar de la larga historia de la cirugía plástica, no se escribieron respuestas sobre cirugía realizadas con fines cosméticos hasta la segunda mitad del siglo XX. Esto no es sorprendente, ya que antes de mediados del siglo XIX, todas las cirugías estaban limitadas por la incapacidad de minorar adecuadamente el dolor de la cirugía misma y el alto miedo a la mortandad en cirugías en general. O sea, digamos, hasta que se aplicara el tema de ¿cómo se llama? De anestesia y todo ese tipo de cosas. Aunque te fueran a mejorar, no querías que te metan en una intervención similar, porque sencillamente tu vida, o sea, el dolor era tal que decías, ¿sabes qué? Me quedo con esta oreja gigante, pero no me voy a intervenir en absoluto. Todo esto cambió con los importantes avances en la segunda mitad del siglo XIX, en base al trabajo de Ignaz Philipp Semmelweis, que argumentó que el lavado de manos podía disminuir las infecciones en los hospitales. Y de Louis Pasteur, que demostró que las bacterias causan las infecciones. Joseph Lister introdujo el concepto de la cirugía aséptica a finales del siglo XIX, disminuyendo significativamente el riesgo de infecciones quirúrgicas. El éter, la primera forma de anestesia general, fue utilizado públicamente por primera vez el 16 de octubre de 1846 en un quirófano del Hospital General de Massachusetts. Tú que vienes de Massachusetts. Comenzando la era de la anestesia moderna. Con estas dos innovaciones vinieron rápidos avances en técnicas quirúrgicas y avances tanto en cirugía reconstructiva como en cirugía cosmética, particularmente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo mucha historia en este momento, muy bien. Pero ahora vamos a entrar en el tema que nos compete fuertemente. Y dice así:
En el judaísmo nosotros tenemos no solamente la Torá escrita y la Torá oral, sino que la Torá oral también tiene lo que se llaman responsos. ¿Qué significa? Que es el cuerpo jurídico en el cual surgieron preguntas a través de los años acerca de ciertos temas y los rabinos fueron respondiendo y esto se fue acumulando como de la misma manera que existe en el derecho, los abogados que tienen los diferentes casos que sientan precedentes y cómo se va formando una literatura basada en los principios de la justicia. Bueno, también tenemos en la Torá así. Entonces dice así: a medida que la cirugía plástica se desarrollaba y las opciones para mejoras cosméticas aumentaban, comenzaban las discusiones halágicas formales. En 1961, el rabino Emanuel Yakubovitz, considerado por muchos el padre de la ética médica judía, estimados, si pueden hacer silencio ahí, si son tan amables. Claudita, si pueden hacer silencio ahí, si son tan amables, gracias. Ok. Dice así: se dirigió a la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Facial en un simposio titulado Visiones religiosas sobre la cirugía cosmética. El rabino Jakobovitz, que luego se transformó en el gran rabino de Gran Bretaña, discutió los parámetros de la cirugía plástica desde la perspectiva de la ley judía. Escuchen esto, impresionante. Dice así: después de explicar que aún no se había escrito ninguna respuesta sobre el asunto, él lidió con la pregunta de si uno puede someterse a una cirugía plástica con el propósito de mejorar su apariencia física. Así como describe elocuentemente el rabino Jakobovitz en su trabajo clásico Éticas Médicas Judías, dice así: el problema tenía 4 aristas. Escuchen qué impresionante y cuán profundo es esto. Número 1, las implicancias teológicas de mejorar el trabajo de Dios. 2, los riesgos vitales en los cuales este tipo de operación se entra un paciente. 3, la objeción judía a cualquier mutilación del cuerpo. Esto también, que es esto de que te estás lastimando para parecer mejor. También es otro punto. Y la censura ética de la vanidad humana, especialmente entre los hombres. Concluye el rabino, dice así: definitivamente que la cirugía plástica para una mejor estética, en ese momento, escuchen bien, estamos hablando ahora mediados del siglo XIX, dice así, perdón, el siglo XX, dice lo siguiente. Él concluye en su momento y dice que la cirugía plástica para una mejor estética es una forma de arrogancia y vanidad, particularmente para los hombres. Está prohibida a menos que el paciente cumpla ciertos criterios. Más tarde él escribió, como parte de una visión general del enfoque judío en la medicina, dice: estos casos podrían ser permitidos siempre y cuando el peligro sea mínimo, si la operación está indicada médicamente o por razones psicológicas serias. Si la corrección de la deformidad permitirá facilitar o mantener un matrimonio feliz. Así que lo que me estuvieran preguntando, muchachos, ¿ok? Así, o si va a permitirle a una persona desempeñar un rol constructivo en la sociedad y obtener un ingreso económico decente. Fíjense todas las variables que tenemos acá para determinar una cosa así y vamos a seguir profundizando. Las 4 preocupaciones éticas del rabino Jakobovitz siguieron siendo los puntos claves para toda respuesta y elucidación futura. De esta manera, los posquí posteriores les han abordado de diferentes maneras. Entonces vamos a ver diferentes cosas y diferentes casos muy impresionantes. Vamos a las preocupaciones éticas que hay con relación al tema de cirugía. La primera objeción potencial de practicar la cirugía plástica es la obligación de la Torá de cuidar la vida, lo que podría limitar los riesgos quirúrgicos que uno puede aceptar como parte de una cirugía plástica. Además de los peligros asociados con una cirugía en general, la anestesia, particularmente la anestesia general, presenta un riesgo muy pequeño pero real de muerte o discapacidad. Entonces esta persona, vamos a decir acá, se va a someter a una operación estética, pero está por un lado quizás poniendo en peligro su vida. Es una posibilidad. Estamos hoy en día, digamos, cada vez es más seguro esto. Pero cuando hay anestesia hay un riesgo. Hay un riesgo, exacto, sí. Dice, más allá de la obligación general de la Torá de cuidar la vida, está la prohibición particular de mutilarse a uno mismo. De la misma manera que uno no puede lastimar a otra persona, tampoco se puede lastimar a sí mismo. La prohibición de lastimar a otra persona es llamada jabalá. Jabalá, ¿tamakir Sheila? ¿Tamilá? Jabalá. Y es derivada directamente del versículo bíblico que advierte a la corte de no darle al criminal convicto más latigazos que los que se le ordena por ley.
Se interpreta del versículo que si la corte no debe atacar al criminal sin justificación, seguramente un individuo tampoco puede dañar a su semejante. De ahí se deriva, digamos, este principio. Si a alguien que sí le correspondería latigazos, en un caso así cuando se aplicaba esto, el Beit Din, el tribunal, tiene que ser medido. Opa, agua, ¿estamos bien? ¿Sí? Bien. ¿Cuánto más y más alguien que no se merece estos latigazos, ¿ok? En lo que estamos hablando. El Talmud discute si esta prohibición aplica a dañarse a uno mismo. Y concluye que uno se daña a sí mismo, aunque está prohibido, y aunque está prohibido no paga daños. O sea, si una persona se mutiló a sí mismo, ¿a quién le paga? A sí mismo, como me lo pongo en el otro bolsillo. Así, por el daño. ¿A quién le hizo el daño? Así, a él. El tema es que la Torá te lo prohíbe esto, pero la pregunta es, si tú tienes, ¿cómo haces esto? ¿A quién tienes que resarcir? Dañar a uno mismo sin una razón válida es llamado Jovel Beatzmo en hebreo. Esta proscripción tiene, de todos modos, limitaciones. Nosotros solo tenemos prohibido causarnos daño innecesario a nosotros mismos. La pregunta clave es, ¿qué es considerado necesario? El riesgo y dañarse a uno mismo son las únicas cuestiones. Ok, vamos en esta parte, estamos para poner a todos en la misma página, porque si no, se nos... too much information, ¿ok? Estamos hablando de que hay una prohibición de dañarse a sí mismo, ¿ok? Entonces, estamos viendo acá que qué pasa en esta consideración si esto que aparentemente es un daño lo estoy haciendo para mejorarme, no para dañarme. Entonces, dice acá, esa es una de las preguntas. Después dijimos acá, también hay consideraciones filosóficas. Dios es el artesano y moldeador más grande de seres humanos. Forma a cada persona exactamente como debe ser. ¿Acaso nuestra remodelación de nosotros mismos es un insulto a su juicio? Es como decir, Dios, la verdad me hiciste horripilante, entonces me voy a cambiar porque no supiste lo que hacer. Sería como faltarle el respeto a Dios, ¿no es cierto? Es decir, el mandato divino de sanar y de utilizar tratamientos médicos para combatir las enfermedades, ¿se extiende a la cirugía plástica o no? ¿Qué dice Zohar? Ayuda a dar. Está comiendo, no puede decir. El cuarto asunto aplica predominantemente a los hombres, porque hay una distinción, ya estudiamos nosotros la JOT, las leyes sobre esto, pero hay cosas que corresponden al terreno de las mujeres, hay cosas al terreno de los hombres. Hay ciertas cosas que los hombres no podemos hacer. Y dice así, la Torá ordena que un hombre no debe vestir ropas de mujer y que una mujer no debe vestir ropas de hombre. Esta prohibición se extiende más allá de simplemente ropas. Incluye también acciones y actividades que son características de uno de los dos sexos. Por ejemplo, en la mayoría de las situaciones, un hombre no se puede teñir su pelo con el propósito de mejorar su apariencia, dado que es considerado una práctica femenina. ¿Ok? Es también la cirugía plástica considerada una práctica femenina. Estamos diciendo por el que no vino. Ok, muy bien. Ahora, vamos a los enfoques modernos que tienen que ver con esto y está muy interesante, muy interesante. Empezamos a responder todas estas preguntas que tenemos acá. En 1964 se le preguntó a los rabinos Mordechai Yaakov Breish, Menashe Klein y Rav Moshe Feinstein sobre leyes en cuestiones de cirugía cosmética para la mejora de la apariencia. Y ahora nuevamente, para los que están entrando en este momento, dicen, mira, rabino, la verdad es que no encuentro pareja hace mucho tiempo, me parezco a Mr. Hyde, quiero parecer Dr. Jekyll mejor, entonces ¿puedo operarme o no me puedo operar? ¿Puedo hacer una cirugía? ¿Quiero parecerme a Brad Pitt? ¿Quiero parecerme a Christopher Reeve? ¿No? Superman. George Clooney. Quiero parecerme a George Clooney. Quiero parecerme a Zohar. Entonces, dice lo siguiente. El rabino Mordechai Yaakov Breish, autor del Helkat Yaakov y Posek, autoridad en ley judía proveniente de Suiza, discutió estos asuntos y dice así, y se le preguntó si una mujer podía someterse a cirugía cosmética para enderezar y disminuir el tamaño de su nariz para mejorar sus posibilidades de conseguir un marido adecuado. Parece que tenía la nariz tan grande que chocaba con todos con todas las personas que estaban ahí. Entonces, ¿qué pasó? Dice, él utilizó un fallo previo del rabino Abraham de Sohajev, el autor de Avnei Nezer del siglo XIX, como punto de partida para su discusión de por qué está permitido entrar en cirugía u otras situaciones peligrosas, incluso cuando no es absolutamente necesario.
¿Okay? En eso se empezó a basar. Y dice lo siguiente: el Abnei Nezer le había prohibido a un niño someterse a una cirugía para enderezar una pierna torcida debido al riesgo de la operación. Estamos hablando ahora, era siglo XVIII, el comienzo, digamos, de la medicina, todavía no tenía los albores y los avances que tenemos hoy en día. Y el rabino Breish señaló muchas objeciones a ese fallo. O sea, él dijo, a ese niño, en ese tiempo, someterlo a una operación para enderezar la pierna, con lo que se conocía en ese tiempo, era muy, muy peligroso. Era peor. El niño tal vez caminaba con dificultad, ahora probablemente no iba a caminar. Entonces, pero el rabino Breish, utilizando esa respuesta, contesta lo siguiente y dice así: mientras que un doctor practique de manera aceptable, o sea, sabe lo que está haciendo, es una mitzvah para el médico tratar lesiones, aun si no son enfermedades que presenten riesgo vital, aunque pueda dañar o matar pacientes inadvertidamente. Esta es la naturaleza del mandamiento de sanar, o sea, el médico tiene un permiso para curar, ¿ok? Y adicionalmente el Talmud permitió la donación de sangre como un mecanismo de curación preventiva, aun cuando se sabía que de alguna manera era peligroso. En esos tiempos, estamos hablando de más de 2000 años atrás, digamos, cuando se escribe el Talmud tenía que ser solamente oral. También podemos ver claramente que uno no tiene prohibido ponerse voluntariamente en una situación peligrosa, dado que no se les prohíbe a las mujeres tener hijos, porque todos sabemos que un parto, a pesar de que esté todo cuidado y todo, es una situación de mucho peligro también. Y no encontramos que la Torá diga, no, como es peligroso, mejor no se embarazan. No, uno confía en Dios y trae hijos al mundo. Entonces, incluso que hay cierto riesgo en la salud de una persona, igual, en este caso, se permite. Ahora, ¿cómo volvemos al tema de la operación de esta mujer? Dice así: Rav Breish también señaló que la población general se somete a cirugía para el tratamiento de situaciones que no atentan contra la vida con una tasa de complicación muy baja. Por lo tanto, él invoca el concepto de Shomer Petnaim Hashem, que Dios vigila lo simple para defender cirugías de bajo riesgo. Y dice que desde la perspectiva del riesgo uno puede someterse a cirugía plástica, ya que es una de las actividades que la población encuentra aceptablemente segura. Para apoyar su argumento de que uno puede dañarse a uno mismo, porque me estoy dañando para corregir algún defecto, dice acá, interesantemente, que trae dos pruebas. El código de ley judía advierte a un niño a no quitar una espina, o sea, causar un derramamiento de sangre o amputar el miembro de un padre, aún por razones médicas, para no transgredir innecesariamente la pena capital de lastimar a un padre. El rabino Moshe Isserles, en su comentario al Código de Ley Judía, declara que un niño solamente debería abstenerse si hay otra persona presente que pueda ayudar al padre, y de lo contrario, el niño debería hasta amputar el miembro si el padre está sufriendo dolor. Parece claro que la prohibición es solamente de dañar al padre propio, pero el concepto de causar un derramamiento de sangre o amputación meramente por el dolor, a pesar del trauma involucrado, no parece ser problemático. Si estamos viendo acá lo que están diciendo, que el hijo le puede minimizar el dolor que está teniendo el padre, a pesar de que sacarle sangre a un papá o a una mamá es una prohibición de la Torá, pero en este caso, como es para el beneficio del padre, está permitido. Entonces también empieza a utilizar este principio de que hay un cierto... Recuerden que dolor no es solamente el dolor físico que estoy teniendo, también es dolor psicológico. O sea, el tipo no se puede mirar al espejo de lo feo que es. No vino. Ok. La segunda prueba es fundamental para nuestra discusión sobre cirugía plástica y particularmente sobre la cirugía cosmética. El Talmud declara que un hombre puede quitar costras de su cuerpo para aliviar dolor, pero no para mejorar su apariencia. A primera vista, esto parece excluir la posibilidad de cirugía plástica. ¿Cómo? ¿Que no se puede sacar costras? Entonces, me duele. O sea, ¿qué? Por apariencia no, por dolor sí. Entonces, ¿qué pasa? Dice, sin embargo, el Tosafot, comentando sobre esta declaración, promulga un concepto que demuestra un entendimiento muy sensible de la naturaleza humana y de la psicología. Escuchen lo que dice el Tosafot. Dice una cosa así, 1000 años atrás, es el comentario que voy a citar ahora. Y dice así, él escribe, si el dolor que sufre es que tiene vergüenza de caminar entre la gente, entonces está permitido porque no existe dolor más grande que este. Impresionante. Al tipo le da vergüenza, salir, sentarse a hablar con una muchacha porque él se siente feo, entonces, porque tiene entonces, en una mejora física, en este caso, está hablando acá de una cirugía, estamos hablando, ¿no? En este caso, sí.
Dice, el Tosfot reconoce que no hay sufrimiento más grande que el dolor psicológico y que es muy difícil juzgar el grado de sufrimiento que está experimentando una persona como resultado de un defecto percibido por uno mismo. Impresionante. Citando el dolor psicológico asociado con la incapacidad de encontrar un esposo, el rabino Breish falló que la mujer podía someterse a la cirugía estética y se operó la nariz. Ok. Ese mismo año se le preguntó a Rav Moshe Feinstein, para usted, rabino, okay, la misma pregunta. Su respuesta examinó primero los parámetros de Jabalá, o sea, de herirse a sí mismo. Él señala que en el Mishneh Torah, Maimónides describe claramente Jabalá como una herida con maldad. O sea, lastimar a alguien es cuando, esta definición de Jabalá, de herida, es cuando quiero lastimar a alguien así, fuertemente, con intención. Con intención. Y el rabino Feinstein trae varios ejemplos de heridas con la intención de dañar que la literatura judía religiosa encuentra aceptables. Hay ejemplos que vamos a mencionar ahora. Dice, su fallo final permite la cirugía cuando es por el bien del paciente, incluso si no están enfermos y no se trata de una enfermedad. Como resultado, él le permitió a la mujer someterse a cirugía cosmética, dado que era para su beneficio y no estaba siendo realizada para dañarla. También en 1964, el rabino Menashe Klein, autor del Mishneh Halachot, trató con la pregunta de la permisibilidad de cirugía cosmética para corregir varias imperfecciones faciales que afectan la apariencia de una mujer, como por ejemplo una nariz desproporcionada, que dificulta su búsqueda de pareja y que la hace sentir muy fea. Y el rabino Klein utiliza un enfoque ingenioso para evaluar la pregunta. Él señala que hay un amplio precedente médico para mejorar la apariencia en las citas que datan los tiempos del Talmud. ¿Y de qué habla ahí? Escuchen el caso, impresionante, es un caso así que figura en el Talmud, que nosotros pensaríamos que es en otra área, pero de ahí extraen el punto que nos quieren compartir para entender el tema de la cirugía. Y dice así, y estamos a punto de terminar y vamos a un mensaje que tiene que ver con todo lo que estamos viendo acá. La Mishnah discute el caso de un hombre, de Torah oral, discute el caso de un hombre que desposa a una mujer con la condición de que ella no tenga ningún defecto. O sea, un tipo así como exigente, Duro. Sí, o sea, la quiero perfecta, así como que si fuera un auto. Pero bueno, hay locos así también, en fin. Entonces este tipo dice, bueno, me voy a casar con la condición de que tú no tengas defecto. Significa que él no chequeó si tiene defecto o no por completo, etcétera. No pudo, físicamente no tiene el permiso de hacer eso. Pero él está condicionando su casamiento con esta mujer, está bien loco, pero estaba condicionando su casamiento con esta mujer, cosa de que si apareciera algún defecto, la mujer tiene un dedo más, en vez de 5 tiene 6 dedos, automáticamente está divorciada. Cosa de terror, pero bueno, así. Entonces dice así, siendo que mum, defecto, se define como cualquier defecto que podría prohibirle a un Cohen servir en el templo. Dice así, Tosfot declara que si la mujer corrigió su defecto con un médico antes del compromiso, estamos hablando, entiendan que estamos hablando más de 2000 años atrás, ¿ok? El matrimonio es válido, 100%, dado que muchos de los defectos que podrían aplicar al Cohen incluyen imperfecciones cosméticas. Y Tosfot permite que estos defectos sean corregidos por un médico. El rabino Klein declara que parece que un hombre o una mujer puede ir a una doctora para corregir un defecto cosmético solamente para mejorar su apariencia. Y el rabino Klein rechaza el argumento de que la cirugía plástica conlleva cualquier peligro basado en la información que recibió de los médicos. En otra respuesta, impresa también, el rabino Klein discute el tema de la cirugía plástica en los hombres con respecto a la prohibición de un hombre de realizar actos femeninos. Hay una prohibición de que el hombre tenga lo que se llama tikunei ya. Entonces, pero ahora él tiene un defecto también, este hombre, que quiere mejorarlo en el quirófano. Entonces, ¿es pasar por una prohibición de esto o está permitido? Interesante. Él reitera su fallo previo y agrega que los procedimientos cosméticos menores están prohibidos para el hombre si están hechos con fines estrictamente estéticos. Pero la prohibición no aplica si el defecto le causa al hombre suficiente vergüenza como para que él esquive la interacción social. O sea, si el hombre no es porque, pasa que tengo que hacerme liposucción porque quiero verme, no sé, como Schwarzenegger al de sus comienzos. No, papito, no va a estar permitido eso. Pero si esto es una cosa donde no le permite encontrar pareja porque el hombre no tiene un aspecto agraciado, ¿en qué estás pensando, Joan? Tranquilo, pará. Entonces, se hace la cirugía. No, está bien, ya estás casado, está fantástico, Joan. Entonces, dice lo siguiente.
El rabino Klein señala sabiamente que tal distinción requiere una gran cantidad de honestidad intelectual. Finalmente, en 1967, el rabino Yitzhak Yaakov Weiss, jefe de la corte rabínica Ida Haredit en Jerusalén y el autor del Minhat Yitzhak, trató brevemente con el asunto de Jabalá, de hacerse heridas, y el riesgo con respecto a la cirugía que hay ahí. ¿Un hombre? ¿Quiere escuchar la clase? Con respecto a la cirugía plástica, dice, él adopta el mismo enfoque para la autoflagelación que el rabino Feinstein. ¿Quién lo dijo esto, perdón? Esto es Yitzhak Yaakov Weiss. Y dice que la prohibición de herirse es solo cuando la herida es causada con la intención de dañar o degradar. O sea, hay gente que son enfermos mentales. He visto un video así de que quiere parecer un alien. Dios mío, pero ¿a dónde llega la gente? Se amputó los dedos, se amputó las orejas, se tatuó todo para se pintó los ojos, o sea, de negro, o sea, para parecer un alien. Realmente son gente que en vez de darle publicidad hay que internarlos directamente. Gente que está, pero realmente mal. Una cosa así. Pero este mundo, digamos, ¿cómo se llama? Dios es tan generoso que crea esta gente que está muy enferma mentalmente. O sea, lo impresionante es que la gente, digamos, le da atención a estos. Donde antes era obvio que una persona estaba destinada para un psiquiátrico, hoy en día es como se transforma en un influencer. Entonces es una cosa así. Dios mío, pobrecitos. Saludamos al señor Víctor, a Adam, a Noelia, a Lucy, ¿quién más tenemos acá? Manuel, a Wisnin, a Valks, a Liliana, a Elena, a Rubén, a Zohar, a quién más tenemos acá, a Giovanna, a Cari, a Rav Slomiansky, a Suri, y también tenemos al doctor Wertman, que nos está viendo acá. Si necesitan endodoncia, acá tenemos un gran profesional, estimados, así que por interno les contestamos. ¿Qué pasa acá? Dice lo siguiente ahora. Dice lo siguiente, impresionante. Entonces, Bekitsul Rav Weiss dice, también está de acuerdo con el rabino Breich, que la gente que desea cirugía plástica puede estar enferma, pero declara que no está en peligro y por lo tanto duda si permitir las cirugías plásticas innecesarias o no. Terminando su respuesta de 1967, decidiendo que la cuestión requiere un estudio más profundo, está hablando de un caso particular. Bekitsur lo que está diciendo acá, a pesar del apoyo general fuerte entre los expertos alérgicos para la permisibilidad de cirugía reconstructiva para defectos congénitos y heridas traumáticas, una opinión que disiente se postula con respecto a cirugías cosméticas con el mero fin de mejorar la apariencia de uno. Terminamos con esto, estimados. Hay una tensión inherente en el judaísmo con respecto a los fundamentos psicológicos del mandato de sanar. Mientras que la Torá claramente le da poder al médico para tratar la enfermedad, hay controversia con respecto a qué tan lejos se extiende la permisión. Mientras que la mayoría de los comentaristas bíblicos y los eruditos de la ley judía interpretan que la Torá otorga una licencia muy amplia para sanar, hay consenso en que el paciente debe estar enfermo para permitir al médico que lo trate, particularmente si el tratamiento es peligroso o requiere lastimar al paciente durante el proceso de curación. Esta es una de las mayores preocupaciones que presentó el rabino Eliezer Yehuda Waldenberg, el Tzitz Eliezer, ¿ok? Y dice acá, primero, se opone a realizar cirugía a alguien que no está enfermo ni siente dolor, ¿ok? Él argumenta que estas actividades están fuera de los límites del mandamiento de sanar para los médicos, o sea, se transforma más en una cuestión, a menos que sea un dolor, me imagino, todavía no leí toda la respuesta acá, pero me imagino que sea un dolor psicológico, que también es, digamos, cuestionable, porque no, me siento tan solo porque si me operara la nariz entonces podría tener, no sé, 100.000 seguidores, pero ahora, no, o sea, ¿qué te pasa? ¿A dónde llegamos, no? Entonces, dice acá, él argumenta que estas actividades están fuera de los límites del mandamiento de sanar para los médicos, dado que él cuestiona si la cirugía cosmética está verdaderamente incluida en la categoría de sanar. Él más adelante afirma que el paciente no tiene derecho a pedirle al médico que lo hiera para propósitos de meramente mejorar la belleza. El rabino Waldenberg entonces da el argumento teológico de que como el más grande artesano, Dios crea a cada persona a su imagen exactamente como él o ella deberían ser, sin extraer nada sin nada extra ni nada faltante. Por lo tanto, él propone que la cirugía cosmética, que no es por dolor,
o verdaderamente enfermedad, es una ofrenda a Dios y está prohibida. El argumento final, el último posek importante que se manifestó al respecto de una opinión que sirve como conclusión para nuestra discusión de varios enfoques de autoridades legales. ¿Quién fue este último posek? Rab Shlomo Zalman Auerbach, 1910-1995. Y dice así, en la pregunta de una persona cuyo brazo o dedo ha sido amputado traumáticamente. En respuesta a aquellos quienes prohíben la cirugía plástica, el rabino Auerbach discutió la pregunta para el caso en el que el miembro amputado podría ser reunido al cuerpo por medio de una cirugía con anestesia general, aun si el paciente ya había sido tratado y su vida no corría riesgo. O sea, tenemos un paciente el cual se le amputó por un accidente un dedo, una falange. ¿Qué tal, y la cuestión es que ahora no corre peligro el paciente. La pregunta es si, y está bien, su vida no corre peligro, etc. La pregunta es si se le puede volver a poner el dedo o no. En este caso, ¿qué significa poner el dedo? Significa volver a dormirlo, pasar por un proceso de operación en la cual ahora sí empiezan los factores de riesgo. Entonces miren lo que dice acá, interesante. Él falló que la cirugía podría ciertamente ser permitida en un día de semana dado, cuando dice un día de semana está diciendo excluyendo a Shabbat, que esto no se puede hacer, esa cirugía de programarla para Shabbat. No es para salvar la vida. Exacto, porque no le va a salvar la vida acá. Dado que la cirugía no sería considerada una herida, sino una reparación y el tratamiento para salvar el miembro. ¿Por qué entonces debería estar prohibido para alguien someterse a cirugía plástica para verse normal? Entonces él escribe así. Si la cirugía plástica es realizada para prevenir sufrimiento y vergüenza causada por un defecto en su imagen, por ejemplo una nariz que es muy anormal, podría permitirse basado en el Tosafot y en la Gemara, o sea, que se haga, dado que el propósito es remover un defecto. De todos modos, si la única razón es por belleza, esto no estaría permitido. Pero si lo que le está causando a él es este sufrimiento, vergüenza, le cuesta socializar, lo que sea, sí. Y termina. Resume el consenso de la mayoría de los expertos legales al fallar que la cirugía plástica para permitir que alguien se vea normal, y más importante, para permitir que se vean normales a sí mismos, está permitida. Es solo cuando la cirugía es realizada meramente por vanidad que los rabinos tienen serias reservas. Sin embargo, es claro que la cirugía verdaderamente reconstructiva y también la cirugía con una apariencia por una apariencia anormal no es un asunto de vanidad, se necesita. O sea, mira la cara que tiene, no, así, en fin. Entonces dice, esto era claramente el caso con el trasplante de rostro que discutimos al principio. Esto nos deja un mensaje humano muy potente. Siempre debemos considerar las prisiones autoconstruidas en las que algunos de nuestros amigos viven. Tanto si es la tortura de sentirse feos o el sentimiento de desesperanza de un amigo o amiga soltero o soltera que está perdiendo esperanzas de que alguna vez tendrá un esposo de familia, siempre debemos buscar formas de aliviar su dolor y en este caso, si vinieran a preguntar, sí, estaría permitido que se someta a una cirugía plástica. Impresionante. Para aquellos que entran ahora, repasen, vean las fuentes, todo está discutido y es un tema apasionante, así que, estimados, auspicia este bloque, cirugía, el doctor, nada, eso no. Pero les mandamos muchos saludos a todos, Shabbat Shalom, cuídense mucho y nos vemos, bye bye. ¿Cuál fue el caso de la Moshe Hanshek?